Buenas tardes, profesor. El día de hoy le voy a presentar el séptimo trabajo a realizar. En este caso vamos a realizar 3 procedimientos. El primero que vamos a realizar va a ser la flebotomía. Primero hay que tener en cuenta que la flebotomía va a ser una técnica que vamos a utilizar los que son venas periféricas. Estas venas periféricas pueden variar sea tanto a nivel de un adulto o de un niño. Es decir, si es un niño vamos a comenzar primero por las venas periféricas de los miembros inferiores. Y si eso no funciona, ya luego se pasa a lo que son las venas superiores. Pero en cambio en un adulto va a ser lo contrario, es decir, vamos a comenzar a nivel cefálico, es decir, a nivel de las venas que se encuentran a nivel de los miembros superiores, y si no procede esta, o para continuación se va a continuar con las venas de los miembros inferiores. Entonces, para comenzar vamos a realizar nuestra técnica. Entonces, primero vamos a tener lo que es la ubicación y la colocación de nuestro paciente. En este caso, esta va a ser la parte cefálica y esta va a ser la parte de los miembros inferiores. Primero, antes de realizar una flebotomía, tenemos que encontrar lo que es nuestro punto anatómico donde vamos a realizar. Vamos a tener un punto anatómico, que en este caso va a ser este, de referencia. Y luego vamos a aplicar, como segundo paso, nuestra anestesia. Esta anestesia va a ser por medio de lidocaína. Hay que tener en cuenta que nosotros no podemos realizar ningún tipo de procedimiento si antes no ha sido previamente anestesiado. Y también teniendo en cuenta que este paciente tiene que tener lo que es el consentimiento informado, es decir, informarle lo que se le va a realizar al paciente. Como tercer paso, vamos a realizar lo que es una incisión. Esta incisión va a tener la característica que va a ser en forma transversal a lo que es nuestra posición de nuestra vena. Es decir, si nuestra vena es así, la incisión va a ser en forma transversal. ¿Cómo se va a ver en este caso? Vamos a ver nuestra incisión. Incisión transversal. Luego, por medio de nuestras pinzas, nos vamos a ayudar para hacer nuestra disección. Esta disección va a ser ahora en forma longitudinal, que va a ser así. Es decir, va a ser longitudinal a nuestra vena. Ya tenemos esta parte. Entonces, la siguiente parte a realizar va a ser la utilización de una sonda canalada, que va a ser esta. ¿Con qué objetivo? Principalmente va a ser de exponer o de exteriorizar nuestra vena a utilizar, que va a ser esta. Esto nos va a permitir una mejor visualización de esta. Luego, por medio de nuestra pinza Kelly, que en este caso no la tengo, pero vamos a simular que es esta, vamos a introducir por debajo de nuestra vena 2 hilos. Ahora, ya que introducimos nuestros 2 hilos, ¿con qué fin tiene esto? Estos van a ser lo que son las ligaduras referenciales. Van a haber tanto ligaduras a nivel proximal y aún a nivel distal. Estas 2 hilos vamos a separarlos. Entonces, ya que tenemos separados nuestros hilos, vamos a hacer primero nuestro nudo que está a nivel proximal, es decir, a nivel cefálico. Entonces vamos a hacer nuestros nudos. Estos nudos pueden ser tanto en forma manual, es decir, con nuestras manos, o ayudados por medio de nuestras pinzas. El primero. Entonces, ya luego que tenemos anudado a nivel proximal, lo que vamos a proceder es hacer una incisión. Esta incisión va a ser a nivel de nuestra vena y eso nos vamos a ayudar por medio de nuestro bisturí. Hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado en esta parte, ya que el objetivo de eso es solamente hacer una incisión a nivel de la cara anterior de nuestra vena, ya que una de las posibles complicaciones, como ya sabemos, va a ser lo que es una perforación a nivel de la cara posterior, y eso es lo que no queremos que suceda.
Entonces, ya después de haber hecho nuestra incisión a nivel de la cara anterior de nuestra vena, vamos a hacer la introducción de nuestro catéter. Entonces, esa introducción del catéter va a ser ahora hacia la dirección distal, es decir, metido hacia el lado distal. Como vemos acá. Al momento que ya se ha introducido, vamos a hacer ahora sí, por último, nuestro anudado a nivel distal, es decir, de este lado. Hay que tener en cuenta en este punto que el objetivo de este anudado es fijar nuestro catéter que está en nuestra vena. Es decir, que al momento que hacemos nuestro nudo, este tiene que ser a la altura donde está tanto el catéter como la vena. Entonces vamos a proceder, igual como lo hicimos en el lado anterior. Hacer el pase de nuestro hilo y vamos a jalar. Luego vamos a hacer a nivel contralateral. De la misma forma. Y el tercer lado, como vemos ahí. Entonces, por último, ya que tenemos nuestro anudado tanto proximal como distal y la introducción de nuestro catéter, vamos a hacer la retirada de nuestra sonda canalada. Entonces, este va a volver a su sitio, nuestra vena. Para terminar, vamos a hacer el cierre de nuestra incisión. Este cierre de incisión va a ser principalmente, van a ser puntos discontinuos. Como ya lo había mencionado anteriormente, la incisión que nosotros hicimos fue transversal a nuestra vena, donde hemos hecho nuestra incisión y el trabajo. Entonces vamos a hacer nuestro cierre con puntos discontinuos. En este caso, por tener poco hilo, vamos a hacer un punto solamente de referencia a nivel de nuestra vena. Entonces, vamos al primer ingreso. Luego el segundo, que es el contranudo, siempre acordándose que tenemos que ir de un lado al contrario. Y el tercero. Así. Le hacemos nuestro corte. Y luego hacemos el siguiente punto. Vamos a hacer 2 puntos de referencia. Siempre acordándose que esta va a ser una incisión transversal. Esto supuestamente va a estar así. Entonces vamos a hacer el siguiente. Primero. El segundo. Y el tercero. Y luego el corte del cabito. Por último, lo que nos queda es hacer la conexión, de este caso nuestro catéter con el suero. Y cómo nosotros vamos a identificar si estamos bien colocados la llegada a nuestra vena. Primero va a ser la posición de nuestro suero, en este caso vamos a ponerlo por debajo de la cabeza del paciente. Si existe algún tipo de retorno de sangre a nivel de nuestro catéter, significa que se encuentra en la posición correcta. Y así quedaría. Entonces, el segundo procedimiento a realizar va a ser una toracostomía. Este procedimiento básicamente está relacionado cuando hay un traumatismo abierto, que es mucho más común, que se da en la mayoría de los casos. Este va a tener indicaciones, tanto que puede ser una forma de emergencia o no emergencia. Las de emergencia, que son mucho más comunes, son tanto un hemotórax como un neumotórax o incluso una ruptura esofágica.
Este va a tener tanto contraindicaciones, que principalmente la absoluta va a ser la adherencia total, y las relativas, que pueden ser por medio de coagulopatías, pero esas que tienen que ser previamente tratadas con plaquetas. Entonces, para esto ya vamos a realizar en sí lo que es nuestro procedimiento. Como ya les había comentado anteriormente, este procedimiento va a variar según sea el mecanismo por el cual viene el paciente. Por ejemplo, si viene por medio de un hemotórax, el drenaje va a ser a nivel de la base, es decir, que se va a realizar a nivel del cuarto, quinto o sexto espacio intercostal, en relación con la línea media clavicular. En cambio, si es un neumotórax, el drenaje va a realizarse a nivel superior, es decir, a nivel del ápice, y este se va a realizar en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular. Entonces, ahora vamos a realizar nuestro procedimiento en sí. Vamos a realizar la técnica en sí de la toracostomía. Primero vamos a tener al paciente en una ubicación acostada, el cual vamos a tener principalmente la visualización a nivel de la parte lateral del cuerpo, es decir, la parte lateral del tronco, donde se va a realizar nuestro procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es una antisepsia, es decir, va a ser la limpieza que se va a realizar a nivel del sitio quirúrgico. Luego de haber realizado nuestra antisepsia, lo que procederá es lo que es la anestesia del sitio. Para esto va a darse el término de lo que es el triángulo de seguridad. Es decir, que se va a encontrar este triángulo, que es el adecuado para la anestesia, entre el cuarto y quinto espacio intercostal con relación a nuestra línea anterior axilar. Entonces, en este caso vamos a tener un triángulo de seguridad, y en este triángulo de seguridad es donde vamos a hacer lo que es la analgesia, que va a ser por medio de la lidocaína al 1%. En este caso vamos a simular que esta es la jeringa y vamos a colocar lo que es nuestra anestesia. Luego de haber colocado nuestra anestesia, vamos a ver que va a chocar con el periósteo, que esto es un indicativo. Entonces, luego de haber tenido ya nuestro triángulo de seguridad previamente ya anestesiado, vamos a tener en cuenta que tenemos que estar preparados con nuestro tubo. Este tubo, el cual vamos a introducir dentro del paciente, es un tubo alargado, grande, el cual va a tener la característica que en la parte final de este van a tener múltiples agujeros, los cuales esos tienen que ingresar dentro de nuestro paciente. Entonces, para previo ingreso de este tubo van a tener dos pinzas. Una pinza que se va a encontrar a nivel distal, el cual va a ser un crempaje, y luego uno que va a estar a nivel proximal, que también va a estar crempado. Entonces, como ya les había comentado, ya tenemos a nuestro paciente anestesiado a nivel de nuestro triángulo de seguridad. Entonces, lo que nosotros vamos a proceder es realizar una incisión. Esta incisión tiene que ser de un tamaño considerable, es decir, de unos 2.5 a 3 centímetros de ancho, como hemos hecho acá. Luego de haber realizado nuestra incisión, nos vamos a ayudar por medio de nuestras pinzas Kelly curvas, que en este caso no tenemos, pero vamos a simular que vienen a ser estas. Y estas nos van a permitir para hacer una mayor disección. Ahora, hay que tener en cuenta un punto muy importante. Al momento de introducir nuestra pinza Kelly curva, estas tienen que ir por encima de nuestro revólver costal. ¿Por qué? Porque este tiene como objetivo evitar dañar lo que es el paquete vasculonervioso, es decir, el VAM. Entonces, por ello tenemos que introducirlo por encima del revólver costal. Entonces, vamos a ir haciendo nuestra disección por medio de nuestra pinza Kelly curva. Y por medio de nuestros dedos también nos podemos ayudar para hacer el ingreso y poder ampliar nuestro orificio que hemos realizado. Entonces, al momento de ya tener este orificio, vamos a hacer la introducción de nuestro tubo. Como ya les había comentado anteriormente, nuestro tubo a utilizar, la cañita por favor, va a ser este. Nuestro tubo a utilizar, como ya les había comentado anteriormente, va a haber dos crempajes. Uno que va a ser a nivel distal y otro que va a ser a nivel proximal, así como pueden ver acá.
Y a nivel distal van a encontrarse los que son los puntos que yo les había comentado, los orificios. Entonces, nosotros al momento de ingresar, vamos a primero introducir lo que es nuestra pinza distal primero. Vamos a introducirlo, el tubo, y en ese momento vamos a soltar. Entonces, en este momento ya el tubo se encuentra adentro. Y lo que nosotros vamos a proceder es la introducción de este tubo. Entonces, ya que tenemos la introducción de nuestro tubo a nivel distal, ya que hemos ingresado todo el tubo hasta por lo menos cubrir lo que son los agujeros que les había comentado anteriormente, vamos a hacer el aseguramiento. Este aseguramiento, ¿cómo es? Vamos a poner unos puntos, que van a ser unos puntos que se van a poner al costado. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a rodear, vamos a ir a nuestro cabito, vamos a jalar el primero, luego el segundo como contranudo y el tercero. Luego que tenemos este nudo, lo que vamos a hacer es rodear a nuestro tubo para asegurar. Vamos a rodear aquí y con 2 o 3 vueltas la idea es que esto quede bien fijo. Vamos a hacer la última. Y con el cabito que queda vamos a hacer nuestro nudo. El primero, segundo y el tercero. Luego vamos a cortar lo que quedó, y ya que estamos asegurados vamos a también utilizar lo que son gasas que vamos a rodear, y podemos utilizar los que son esparadrapos para poder dar una mayor fijación. Por último, como podemos ver, todavía la pinza proximal todavía está cerrada, porque lo primero que tenemos que hacer es unir lo que es nuestro tubo con la trampa de agua. ¿Y qué fin tiene esta trampa de agua? Básicamente es de aislar la presión, es decir, que a nivel de la pleura va a haber una presión negativa. Y como va a aislar, va a permitir que el contenido que estamos drenando vaya automáticamente hacia la trampa de agua. Si no existiera esto, ¿qué pasaría? Que por medio de la presión positiva que existe en el exterior, lo que se está drenando regresaría, y ese no sería el objetivo de nuestro drenaje. Entonces, luego de haberlo conectado a nuestra trampa de agua, se procederá, por último, a abrir lo que es nuestra pinza. Y así va a permitir lo que es el ingreso libre de lo que estamos drenando. Ya. Entonces, ahora el último procedimiento a realizar va a ser lo que es una traqueotomía. Hay que tener en cuenta acá un punto muy importante, ya que hay varios que consideran tanto la traqueotomía como la traqueostomía como un concepto igual. Sin embargo, tiene su diferencia, ya que la traqueostomía, acá básicamente hay lo que es la unión de las paredes, es decir, va a haber una sutura que va a unir las paredes, lo cual va a permitir que haya un mayor ingreso, mucho más fácil de lo que es la cánula traqueal que se va a utilizar. Entonces, en este caso lo que nosotros vamos a realizar va a ser una traqueotomía. Esa traqueotomía, como ya les había mencionado antes, bueno, la diferencia que tiene con la traqueostomía es que no va a utilizar ningún tipo de unión de las paredes. Entonces,
Antes de comenzar el procedimiento tenemos que saber básicamente cómo va a estar la posición del paciente. El paciente principalmente tiene que estar en una hiperextensión del cuello, es decir, que el cuello va a estar mucho más hacia adelante. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Principalmente por el uso de algún tipo de almohadilla que se puede utilizar por debajo de los hombros, es decir, a nivel interescapular. Entonces, esto va a permitir que tanto el cuello como la cabeza del paciente se encuentre mucho más fijo y ese se encuentre hiperextendido. Ahora, esta hiperextensión, ¿por qué lo realizamos? Básicamente son por dos objetivos. El primero, para que exista una mayor exteriorización y una mejor visualización de lo que es la cara anterior del cuello, y para evitar cualquier tipo de daño a nivel del paquete vasculonervioso, es decir, del vago. Entonces, ya teniendo en cuenta este concepto principal, ahora vamos a empezar con nuestro procedimiento. Realizar ya la técnica en sí. Como ya les había comentado, el paciente va a estar en una hiperextensión. Entonces, nosotros primero que vamos a realizar va a ser lo que es el uso de una anestesia. Esta anestesia va a ser una anestesia local que vamos a utilizar lo que es lidocaína. Entonces, primero vamos a anestesiar la zona en la cual vamos a realizar. Esta es nuestra jeringa. Anestesiamos. Y ahora luego vamos a hacer las incisiones. Ahora, la incisión a utilizar va a depender también del grado en que se encuentre o el acto quirúrgico que se va a realizar. Ya sea tanto por ejemplo, si es un acto quirúrgico ya programado, la incisión que se va a realizar va a ser una incisión transversal. En cambio, aquellos que ya son en una forma de emergencia son aquellos que se van a realizar una incisión tanto longitudinal o vertical. En este caso vamos a realizar lo que es una traqueotomía tipo de emergencia. Entonces vamos a realizar lo que es una incisión vertical. Entonces, primero tenemos en hiperextensión al paciente, ya tenemos anestesiados y vamos a hacer una incisión. Esa incisión va a ser en forma vertical por ser un caso de emergencia. Entonces, hacemos nuestra incisión y por medio de nuestras pinzas vamos a hacer una divulsión. Esta divulsión va a ser de los músculos pretiroideos. Entonces, hacemos nuestra divulsión. Hay que tener en cuenta que la incisión a realizar se va a dar a nivel del segundo o tercer anillo traqueal. Sí, segundo anillo. Tenemos que pegar a ese paciente. Que no se mueva tuyo, que tiene que estar quieto. Entonces, ya tenemos nuestra incisión que es a nivel del segundo y tercer anillo traqueal. Entonces, ¿qué va a proceder luego? Hay que también tener a la vez que nuestra cánula o nuestra cánula endotraqueal, el cual vamos a utilizar, se encuentre en óptimas condiciones, es decir, que no tenga ningún tipo de alteraciones que nos pueda dificultar con nuestro pase o nuestro trabajo o nuestro acto quirúrgico que vamos a realizar. Entonces, hicimos nuestra divulsión y al momento de llegar a la cara anterior entre el segundo y tercer anillo traqueal, vamos a hacer nuevamente una incisión. Esta incisión va a ser ahora sí longitudinal. Vamos a hacer nuestra incisión y al momento de hacer nuestra incisión nos vamos a ayudar con nuestras pinzas Kelly para aumentar el orificio que hemos realizado. Entonces vamos a ampliar nuestro orificio y ya que está ampliado nuestro orificio vamos a hacer la introducción de nuestra cánula. Que en este caso vamos a simular que es esta cañita. Entonces se introduce la cánula. Al momento que ya está introducida la cánula hay que tener en cuenta dos puntos. Primero, que esta, si bien es cierto, no tiene que estar totalmente cerrada. ¿Por qué? Porque existe el riesgo que se produzca un efisema subcutáneo. Pero también existe la otra posibilidad que al momento de nosotros hacer nuestra divulsión o nuestro orificio quede muy grande. Entonces, la solución es a nivel de los ángulos podemos hacer unos pequeños puntos para que este se encuentre mucho más fijo. Entonces ya tenemos nuestra cánula y por último nos va a quedar así. Gracias.